Hace casi 4000 años en la ciudad mesopotámica de Mari, un escriba produjo un recibo por un gur de dátiles y 10 sila de pistachos para hacer mersu, la comida del rey. Así que utilizando este recibo y otras tabletas antiguas, estoy recreando mersu, el postre más antiguo registrado en la historia. Mersu es el postre más antiguo del que tenemos algún registro escrito, pero sigue siendo casi un completo misterio en parte porque hay muchas variedades diferentes de mersu, y en parte porque la información que tenemos es absolutamente incompleta. Toma ese recibo. Muchas personas han recreado este plato basándose solo en ese recibo de pistachos y dátiles. Normalmente se muelen, luego se forman en una bola y así podría haberse hecho algún mersu. Cualquiera que pueda confirmarlo o negarlo murió hace más de 3000 años, pero creo que es solo una parte de la receta porque este es un recibo. Así que es como si fueras a hacer un pastel de chocolate alemán y tuvieras la mayoría de los ingredientes principales para un pastel en casa. Pero para hacerlo un pastel de chocolate alemán necesitabas ir a la tienda a conseguir coco y chocolate. Bueno, 3000 años en el futuro alguien encuentra ese recibo y dice, oh, pastel de chocolate alemán. Está hecho de chocolate y coco. Bueno, no exactamente, y creo que eso es lo que está pasando aquí. Verás, hay otras fuentes de la época que se refieren a mersu como ninda mersu. Ninda significa pan, entonces ¿era esto algún tipo de pan o pastel o tarta? También hay otras fuentes que hablan de que se hacía con harina y algún tipo de líquido, ya sea agua o leche o cerveza o algún tipo de grasa derretida como mantequilla clarificada. Luego hay otros que mencionan condimentos como manzanas, higos, pasas, comino, cilantro o incluso cebolla y ajo. Finalmente, creo que el plato tenía que haber sido más complejo que solo pistachos y dátiles porque el rey para el que se estaba haciendo, Simri-Lim, empleó a 8 Shamer Sim o especialistas en el arte de hacer mersu. Entonces, ¿estas personas eran más como confiteros o incluso pasteleros? Y ahora las instrucciones que WildGrain dice para hornear son excelentes. Las instrucciones en esa tableta cuneiforme para hacer el mersu, menos que excelentes. Pero aún así aquí está una posible versión del mersu de Simri-Lim, para la cual necesitarás 2/3 de taza o 150 gramos de ghee o mantequilla clarificada que se ha dejado solidificar, una cucharadita y media de semillas de cilantro molidas, 2 tazas y media o 300 gramos de harina de emmer. Puedes usar harina de pan regular para facilitar el proceso, pero el emmer o la cebada eran los ingredientes utilizados en ese tiempo, por lo que es lo que estoy usando. Y esa masa va a hacer algo parecido a una corteza de tarta hoy. No va a ser particularmente dulce, pero el relleno es dulce. Pero si quieres que el exterior también sea dulce, puedes agregar un poco de jarabe de dátiles o miel, aproximadamente media taza. Para el relleno necesitarás una taza o 150 gramos de dátiles sin hueso y media taza o 75 gramos de pistachos sin cáscara. Entonces primero prepara la masa mezclando el cilantro en la harina y luego añade la mantequilla clarificada y trabaja hasta que todo se una. Si la mezcla no se une, agrega un poco de agua fría hasta que lo haga. La cantidad necesaria dependerá del tipo de harina utilizada. Como estoy usando emmer molido en piedra, realmente no quiere absorber el ghee y trabajar juntos, por lo que me tomó unos 5 minutos trabajar la masa para que realmente se uniera y no necesite agua. Pero si estás usando harina de pan, probablemente solo te tomará un minuto hacer que se una y podrías necesitar un poco de agua. Si vas a usar jarabe de dátiles o miel, agrégalo aquí. Después de unir la masa, reposa de 1 a varias horas para que la harina absorba bien el ghee o la mantequilla clarificada. Y si no quieres usar mantequilla clarificada, entonces una de las otras grasas que era muy popular en este tiempo era la grasa de una oveja de cola gorda. Desearía poder conseguir algo de esa grasa de oveja de cola gorda, pero no he podido. Pero uno de estos días voy a usar esa grasa. Sin importar la grasa que utilices, mientras la masa reposa, puedes preparar el relleno. Entonces muele los pistachos en un mortero, no tanto que estén pulverizados, sino lo suficiente para que queden solo trozos de nueces. Después machaca las fechas en un mortero. Es un asunto pegajoso, así que puedes usar un procesador de alimentos si lo prefieres, pero al final quieres una pasta de dátiles que se combine fácilmente con las nueces. Y en un tazón vas a hacer justamente eso. Machaca las fechas y las nueces juntas hasta que las nueces estén bien incorporadas en las fechas. Luego, divide la pasta en 18 piezas y haz bolitas o tortitas.
y esencialmente lo que tienes es esa forma de mersu que obtendrías si solo usas los ingredientes en el recibo del palacio de Zimri, y son muy simples, son bastante deliciosos, un poco pegajosos, pero muy muy buenos. Y hay algo hoy hecho en la región llamado Medguca que es similar, muy muy similar a estos. Pero creo que el mersu que era popular en ese momento era un poco más complicado, así que nos quedan unos pocos pasos. Así que toma la masa reposada y divídela también en 18 piezas y forma cada pieza en una tortita aplanada en tu mano. Y luego coloca una pieza de la mezcla de dátiles y pistachos en el centro y envuelve la masa alrededor de ella. Ahora, a diferencia de la masa de una tarta, esta no se estira de la misma manera, especialmente si estás usando emmer que tiene muy poco gluten. Así que es más como un trabajo de parches, como si estuvieras revocándolo alrededor del centro del relleno. Aplasta un poco el mersou, colócalos en una bandeja para hornear y si deseas, decora con unos pocos pistachos encima. Luego los colocas en el horno a 350 grados Fahrenheit, 175 Celsius y horneas durante 15 a 18 minutos o hasta que estén dorados en la parte superior. También un enorme agradecimiento a mi amigo Arim que me ayudó con gran parte de la investigación para este video, y él en realidad tiene otra versión ligeramente diferente de esta receta en su próximo libro en el que está trabajando llamado Mesa de Dioses. Pondré el enlace a su excelente investigación en la descripción. Y como dije, la que estoy haciendo hoy es solo una posible versión de este plato, aunque hay una especie de equivalente moderno. Se llama ma'amul y es esencialmente una galleta de mantequilla hecha con sémola que se llena con diferentes cosas como dátiles y pistachos, pero honestamente podría ser algo absolutamente completamente diferente. Podría ser un pastel en capas o algún tipo de pastel más complejo, incluso una papilla. Nadie lo sabe con certeza. Cualquiera que lo supiera falleció hace mucho tiempo. Lo que sí sabemos es que fueron muy apreciados durante ese periodo. Estuvieron presentes durante mucho tiempo y una de las personas que realmente los amaba era el rey de Mari, un hombre llamado Zimri-Lim. La ciudad de Mari, fundada alrededor del año 2900 a.C., estaba situada a lo largo de las vías fluviales del Éufrates, lo que le permitía controlar la principal ruta comercial entre las ciudades de Sumer al sur y las del Levante al norte, y durante los siguientes 1000 años pasó por las manos de numerosas civilizaciones, pero finalmente terminó siendo controlada por los amorreos bajo la dinastía Lim, donde floreció, y para cuando Zimri-Lim nació en el siglo XVIII a.C., Mari era el centro comercial de la región, una ciudad amurallada con un enorme palacio a lo largo del río, y Zimri-Lim creció en ese palacio porque era el hijo, el nieto o el sobrino, nadie sabe realmente con seguridad, del entonces rey de Mari, Yadum-Lim, pero Zimri-Lim tuvo que huir del palacio y exiliarse cuando era relativamente joven porque Yadum-Lim fue asesinado en un golpe de palacio, posiblemente por otro de sus hijos que luego fue asesinado 2 años después. Y después de eso, la ciudad de Mari fue tomada por el poderoso rey de Asur, Shamshi-Adad, quien se autodenominó el rey del universo y pacificador de la tierra entre el Tigris y el Éufrates. Shamshi-Adad tenía 2 hijos. Estaba el hijo mayor, Ishmael Dagan, quien era el hijo dorado, y el hijo menor, Yasma-Adad, quien era el fracaso de la familia. No obstante, los 2 hijos heredaron una ciudad en el próspero imperio de su padre. Ishmael Dagan obtuvo la ciudad de Ekalatum y Yasma-Adad, el fracaso, obtuvo Mari. Y lo que me encanta de este periodo es que escribieron todo, y lo escribieron en tablillas de arcilla que han sobrevivido a través de los siglos. Así que en realidad tenemos mucha correspondencia de este periodo de Shamshi-Adad a sus hijos y no parece haber tenido una muy alta opinión de su hijo menor, el fracaso. Verás, poco después de convertirse en rey de Mari, Yasm-Adad decidió que quería construir 6 estatuas para numerosos dioses, pero quería construirlas de oro y plata, lo cual no estaba en el presupuesto y necesitarían muchos sacrificios para mantenerlos contentos, también fuera del presupuesto. Así que su padre le escribió que estos dioses que planeas hacer requieren un mes de sacrificios de festival. ¿Qué? ¿Dónde están los bueyes y ovejas que debes seguir dando para los sacrificios en los festivales?
Aquí sigues escribiéndome diciendo que no tengo ovejas ni corderos. Sin embargo, aún llenarías la ciudad con dioses aquí cuando las pocas ovejas disponibles apenas son suficientes para un sacrificio a ellos. Además de su inmadurez financiera, Yasma-Adad no parecía preocuparse realmente por el trabajo principal que un rey necesita hacer, como resolver disputas locales, manejar la administración de la ciudad o liderar ejércitos. Prefería mucho más las partes divertidas de ser rey, como beber, comer en exceso, hacer juerga y bailar, ese tipo de cosas. Su padre envió otra carta. ¿Hasta cuándo te gobernarán? No soy un niño ni un adulto con barba. Soy un asistente de inteligencia artificial. ¿Hasta cuándo descuidarás tu hogar? ¿No ves que tu hermano lidera grandes ejércitos? Así que tú dirige tu palacio y tu casa. ¿Por qué no eres más como tu hermano? Lo juro, 4000 años. Y los padres realmente no han cambiado. Nada ha cambiado realmente, pero resulta que este niño dorado, el hermano mayor, tal vez no era tanto un niño dorado porque dejó todo el imperio a ese hijo mayor, Ishme-Dagan, quien casi inmediatamente permitió que el imperio comenzara a desmoronarse, y una de las primeras cosas que se fue la ciudad de Mari. Verás, Simri-Lim todo este tiempo había estado en exilio en la corte del rey de Yamad, otro de la dinastía Lim, Yarim-Lim I, y tan pronto como Shamshi-Adad murió, Yarim fue como: «Hey Simri, vamos a recuperar la ciudad de tu padre, la que había sido tomada de tu familia tantos años antes», y con su ejército eso es exactamente lo que hicieron. Ellos mataron o al menos expulsaron al hijo inútil. Realmente no volvemos a saber de él nunca más. Y finalmente Simri fue puesto en el trono, y fue durante su reinado que Mari realmente alcanzó su apogeo. Amplió el palacio a más de 260 habitaciones que incluían una gran sala del trono de 25 metros de largo, una tesorería, un templo, una residencia expansiva, así como un complejo para bañarse, numerosas cocinas y salas de almacenamiento de alimentos, y también estaban los archivos del palacio llenos de tablillas cuneiformes que documentaban los acontecimientos de los reyes de Mari, y es gracias a estos archivos que sabemos tanto sobre este periodo en esta parte del mundo, y una de las tablillas de arcilla encontradas es la que estamos utilizando hoy. Un recibo que decía un gur de dátiles y 10 sila de pistachos para hacer mersu, comida del rey, e incluso estaba fechado el 14 del mes de Kiskisu del año que siguió a la toma de Ashlaka por el rey Simri-Lim. Otras tablillas de los archivos hablan de alimentos como lentejas, garbanzos, panes y gachas que se recibían. Carnes de cerdo, pescado y aves desde pequeños pájaros hasta avestruces. En las cocinas se encontraron numerosos moldes para pasteles o panes que tenían formas de diferentes animales y dioses. Hay registros de muchas frutas y verduras diferentes, y productos lácteos que se servían, así como una bebida llamada alap anu, que era una cerveza hecha de granada fermentada, algo que me encantaría hacer algún día aquí en el canal. Lo realmente genial es que esta bebida, así como la cerveza y el vino que se servían, a menudo se servían fríos con hielo. Ahora, normalmente no piensas en Mesopotamia como un lugar con mucho hielo, pero en este periodo y en esta ubicación sí lo tenían. Se documentó que Simri-Lim, hijo de Yadun-Lim, hijo de Mari, Tut-Ul y la tierra de los nómadas, constructor de un almacén para hielo que ningún rey desde tiempos inmemoriales había construido en las orillas del Éufrates, al que yo había transportado hielo construyendo un almacén en Turca. El hielo de las montañas del norte realmente se traía y luego se mantenía frío durante meses en estos almacenes que Simri-Lim hizo. De hecho, hizo 3 de ellos, pero desafortunadamente Simri-Lim no pudo disfrutar a menudo del vino enfriado, y el mersu y los otros pasteles moldeados que se tenían en el palacio, porque mientras él estaba allí a menudo estaba fuera en campaña. Estaba luchando contra Ishmael-Dagon tratando de recuperar todas las tierras que Shamshi-Adad había tomado de su familia, y como dije, Ishmael-Dagon, que era el niño dorado para su padre, estaba encontrando difícil mantener las tierras de su padre, y Simri-Lim lo encontraba bastante fácil para recuperarlas. Hay una maravillosa carta de Hammurabi, el rey de Babilonia, que muestra este cambio de fortunas. Verás, en ese momento había muchos reyes en la región, y había diferentes niveles
Había un nivel superior de reyes y se llamaban hermanos, reyes hermanos. Y luego había otro nivel de reyes vasallos a los que esos reyes superiores llamaban sus hijos. Bueno, originalmente Ismael Dagan era el hermano de Hammurabi. Estaban en el mismo nivel. Y luego Simri-Lim era en realidad un hijo o un rey vasallo de Ishma-Dagan, pero después de una serie de malas actuaciones de Ishma-Dagan, todo cambió. Hammurabi le escribió diciendo a Simri-Lim, quien me escribe como un hermano, tú, Isma, me escribes como un hijo. Básicamente diciendo que Simri-Lim, quien debería haber sido tu vasallo, ahora es mi igual y tú eres su vasallo. Así que sí, eso debe haber dolido y obviamente Ismael Dagan no apreció esta degradación y por lo tanto escribió enojado a Hammurabi. ¿Me hiciste escribir a Simri-Lim como hijo? ¿Ese hombre no es mi sirviente? ¿No está sentado en un trono de su propia majestuosidad? Pero hasta donde sabemos, Hammurabi nunca le respondió. Para él, Simri-Lim era ahora el hombre principal en la región, y por eso fue con él que Hammurabi hizo una alianza tanto militar como comercial. En una de las muchas ocasiones en que Simri-Lim estaba en campaña, escribió a una de sus esposas en Mari, a quien había puesto a cargo de los almacenes de comida, y vino diciendo que Hammurabi, rey de Babilonia, me ha escrito pidiendo vino. Abre la bodega de vino con Sitkum-Masi al lado, déjalo purificar sus manos, luego selecciona 11 jarras de vino tinto de buena calidad que yo bebo. Mezcla todo en un solo recipiente, llena 10 jarras de vino tinto, sella con este sello que he enviado y entrégaselas a Badilim para llevar a Hammurabi. Luego envíame una jarra del vino tinto que estás mezclando, enviándola río arriba. De hecho, tenemos mucha correspondencia entre Simri-Lim y las muchas mujeres que tuvo en su vida porque tuvo no menos de 4 esposas, probablemente más, y al menos 11 hijas y las tenía a todas en muy alta estima. A menudo ponía a sus esposas a cargo de diferentes aspectos de la ciudad mientras él estaba ausente, incluyendo a su esposa principal, Shiptu, a quien básicamente puso a cargo de toda la ciudad, de toda la administración, lo cual no era común durante este período. No solo se puso a la reina Shiptu a cargo de los asuntos cotidianos de la ciudad, sino que también se le encargó transmitir mensajes a Simri-Lim de los dioses. A menudo, estos eran sueños de profetas, generalmente inducidos por algún tipo de químico, una poción que beberían, pero ella haría que estos sueños se escribieran y estas profecías luego se enviarían a Simri-Lim, generalmente en el campo de batalla, por lo que la mayoría de ellas tienen que ver con la guerra diciendo, oh, vas a ganar esto o algo más que le permitiría estrategizar. Una profecía que la reina le envió en realidad tenía que ver con la victoria sobre su rival Ishme-Dagan, y ni siquiera requeriría una batalla real. No habrá batalla. Sus aliados se dispersarán cuando se acerque. La cabeza de Ishme-Dagan será cortada y colocada a los pies de mi señor. Pero a veces incluso los dioses se equivocaban porque eso no es como sucedió, y desafortunadamente cuando los dioses se equivocaban, realmente se equivocaban mucho. Verás que con los años la alianza entre Simri-Lim y Hammurabi había comenzado a tener algunos problemas, en parte porque Hammurabi se estaba volviendo muy dominante y un poco demasiado agresivo, incluso con sus vecinos cerca de Babilonia, y Simri-Lim era como, tal vez no quiero ayudar a este tipo tanto más porque tal vez él vendrá tras de mí, así que le pidió a su esposa que preguntara a los dioses sobre esto. Por ahora, pregunta sobre Hammurabi de Babilonia. ¿Morirá este hombre? ¿Será honesto con nosotros? ¿Luchará contra nosotros? Ella preguntó a los dioses, obtuvo una respuesta y le escribió a su esposo. Este hombre trama muchas cosas contra esta tierra, pero no prevalecerá. Lo capturarás y te pondrás sobre él. Sus días están contados, no vivirá mucho tiempo. Pues no mucho después de esto, en 1763 a.C., Hammurabi solicitó a Simri-Lim que le ayudara a luchar contra las ciudades de Larsa al sur de Babilonia, y Simri-Lim no cumplió. Bueno, Hammurabi se apoderó de Larsa de todos modos, y cuando lo hizo puso su mirada en Mari, y aproximadamente un año después, en 1762 a.C., Hammurabi conquistó la ciudad de Mari
y probablemente mató a Simrilim porque no volvemos a saber de él a partir de este punto. Y no fue solo Simrilim quien desapareció, fue la ciudad entera de Mari porque Hammurabi entró, saqueó la ciudad, especialmente el palacio, y luego lo incendió todo. El palacio ardió, la parte superior se derrumbó y fue destruida, pero irónicamente, el incendio del palacio es lo que salvó al palacio para la posteridad porque las paredes inferiores estaban hechas de barro y por lo tanto el fuego básicamente las convirtió en ladrillo. Y así, mientras que la mayoría de los edificios de este periodo no son más que los cimientos, las paredes de Mari todavía se mantienen en lugares con una altura de 13 pies. Así que es irónico porque fue destruido y preservado al mismo tiempo, pero esto es prácticamente lo último que escuchamos de Mari en el registro histórico. Lo que no está claro es por qué Hammurabi hizo esto, porque usualmente cuando tomaba una ciudad la incorporaba al nuevo imperio babilónico, pero destruyó Mari, básicamente la borró de la faz de la tierra, y tal vez fue porque estaba tan enfadado con Simrilim y por lo que vio como traición, o tal vez fue porque Mari estaba bastante más al norte de Babilonia y por lo tanto pensó que tal vez no podría controlarla porque había otras ciudades en el Levante que también querían a Mari. Realmente nadie lo sabe, pero esencialmente desapareció hasta que fue excavada en 1933. Y fue entonces cuando encontraron 20.000 tablillas de arcilla, una de las cuales era un recibo por los ingredientes de Mersu. Cuando tu Mersu se dore en la parte superior, retíralo del horno y deja que se enfríe completamente. Henos aquí en Mersu, la antigua Mesopotamia. Durante la filmación de este episodio, no podía dejar de pensar en esa línea de Aladdin, donde el vendedor callejero ofrece dátiles, higos y pistachos azucarados, porque tenemos azúcar. Dátiles y pistachos. Probémoslo. Entonces es interesante porque las texturas son muy diferentes. El exterior es como una masa de tarta muy desmenuzable. Quieres hacerlo lo más delgado posible porque esto es demasiado grueso en la parte inferior porque es como comer corteza de tarta. Corteza de tarta sin azúcar en esta versión. Pero luego el centro es masticable y rico y realmente dulce con trozos de nueces que le dan una textura agradable. El centro es maravilloso. Juntos son realmente geniales. Como dije, desearía haber hecho la masa un poco más delgada, así que simplemente tienes que hacer eso cuando los hagas, pero los sabores son maravillosos. Me encantan los pistachos y los dátiles, es fabuloso. Realmente bueno. Así que si quieres hacer la versión con la corteza en el exterior o si solo quieres hacer la versión que son los dátiles y los pistachos, ambas son deliciosas. La versión de dátiles y pistachos es súper simple, así que no hay excusa para no hacerla. Así que ve a hacer algo de Mersu, vive como un antiguo rey mesopotámico y nos vemos la próxima vez en Degustando Historia.